Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Abre mi corazón. Esos corazones duros también ábrelos. Yo quiero aprender más de ti. Yo quiero acercarme más a tu presencia. Yo quiero estar preparado para cuando vengas por las 10 vírgenes. Pero quiero partir con las 5 vírgenes. No quiero quedarme con las otras 5. Yo quiero partir, Señor, a tu divina presencia. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Un saludo especial a los hermanos en Palo Gordo. Ezequiel 16. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová al Señor. Por tanto, prostituta, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová al Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Estimados oyentes, llegamos ahora al capítulo de Ezequiel 16, donde Jerusalén fue comparada a un niño abandonado y adoptado por Dios. Este es un dato hermosísimo sobre la ciudad de Jerusalén. Espero que me entiendan. Así que este capítulo contiene esta notoria parábola, la de un pequeño huérfano abandonado, sucio y destruido y desnutrido, por quien pareciera que nada se puede hacer. Veamos lo que dice aquí el primer versículo. Vino a mí palabra del Señor diciendo. Ezequiel no quiso que nos olvidáramos que él estaba presentando aquí la palabra del Señor. El mensaje es del Señor. No habla con presunción de ser profeta, no, sino
que se presenta como un enviado con un mensaje específico cada vez. Aunque no la aceptarán, aún continuaría siendo la palabra del Señor. Y entonces Dios le dijo, como leemos ahora en el versículo 2, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Preguntamos, ¿quién era aquel niño huérfano, aquel niño sucio y desnutrido que había sido abandonado? ¿Quién era ese hijo ilegítimo? Un hijo resultado de una relación impúdica, de una mezcla de tribus paganas, habitantes y originarios de la región anatólica, denominada el lugar del sol naciente, de los primitivos eteos o hititas, descendientes de Can, por Et, el segundo hijo de Canaán, y de los amorreos, los cuales toman su nombre del dios principal de su religión, de origen babilónico, Amurru, el dios de la tormenta y el cielo. Así que era la ciudad de Jerusalén. Y el mensaje continuó diciendo en el versículo 3, y di, así ha dicho el Señor Dios sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Estas palabras no nos hablan del origen de la nación de Israel. No. Dios no estaba hablando de Abraham y Sara, no. Dios estaba hablando del origen de la ciudad de Jerusalén. Históricamente, la ciudad de Jerusalén era en realidad una ciudad amorrea. En el capítulo 15, 16 de Génesis dice, y tus descendientes volverán aquí en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Estimado oyente, Jerusalén también era una ciudad etea. Los eteos eran una gran nación y en cierta época controlaron esa parte de la tierra. Pues bien, estos eran los antecedentes de Jerusalén y no había nada para enorgullecerse de ellos. Fueron los fundadores de esta ciudad en el 3000 antes de Cristo, que en las fuentes más antiguas se conoce con el nombre de Urusalén o Urusalín. En el libro primero de Crónicas 11:4 se afirma que Jerusalén era conocida como Jebús cuando fue conquistada por David. Según el relato bíblico, esto ocurrió aproximadamente en el año 1004 antes de Cristo. Jerusalén fue sede de un reino amorreo bajo hegemonía egipcia durante el periodo de Amarna, ciudad principal de un pueblo cananeo, los jebuseos según el relato bíblico, conquistada por los hebreos en el siglo X antes de Cristo y capital de los reyes de Judá por lo menos desde el siglo IX antes de Cristo. Ahora, los versículos 4 y 5 del capítulo 16 de Ezequiel dicen: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti,
para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. No, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Aquí tenemos la imagen de un niño ilegítimo y huérfano, que simplemente fue arrojado en cualquier lugar, abandonado y sin recibir cuidados. Un niño sin destetar, pues no hubo quien lo amamantase. Y continúa diciendo los versículos 6 al 8. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor Dios, y fuiste mía. O sea, estimado oyente, que Dios le dijo a Jerusalén, a la ciudad, yo te he adoptado y te he convertido en mi hija. Y en los versículos 9 al 11, continuamos leyendo acerca de la obra hecha en ella con misericordia y bondad. Dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te envolví con lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Dios dijo, esto es lo que yo hice por ti, Jerusalén. Cuando descubrimos la obra de Dios y su perfección hecha en la ciudad elegida para la adoración de su nombre, creemos que la aplicación para nuestras vidas es bastante evidente. Dios no solo restablece, sino que planta, edifica, sana, restaura y engalana. Usted y yo, estimado oyente, espiritualmente hablando, tenemos muy malos antecedentes. Adán y Eva se convirtieron en pecadores, y usted y yo fuimos nacidos en maldad. El rey David dijo en su Salmo 51:5, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y David no era diferente a nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿de qué tenemos que enorgullecernos? Nuestros antepasados fueron pecadores idólatras, y algunos han sido salvos por la gracia de Dios. No había ninguno bueno, ninguno que hiciera el bien. Eso quiere decir que no es por obras o méritos que hayamos sido escogidos por Dios. Nunca. Esos son nuestros orígenes, nuestros antecedentes. Estábamos espiritualmente muertos en delitos y pecados. Éramos la fetidez del mundo. No éramos ni siquiera nobles, de buen nombre, no. O de algún linaje destacado, no.
éramos lo vil, éramos lo menospreciable. Volvamos al mensaje de Ezequiel. ¿Y qué hizo Dios por Jerusalén? Preguntamos. Le dijo a Jerusalén: vive. A cada uno de nosotros, Él nos ha dicho: tienes que nacer de nuevo, vive. Él ha hecho un pacto con usted, Él ha hecho un pacto conmigo, Él ha hecho un pacto con nosotros, que si confiamos en la obra expiatoria en Cristo, nos salvará. La promesa de salvación es tan maravillosa que uno de los escritores de los llamados evangelios dijo enfáticamente en Juan 3:16 en qué consistía esta obra maravillosa de perdón y reconciliación con el género humano pecador. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que el Señor tomó a aquel niño ilegítimo, sucio, de su propia sangre, y le dijo: te he lavado con agua. De la misma manera, nosotros podemos conocer el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Veamos cómo. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y de nuestro cuerpo lavado con agua pura. Todo aquel que quiera llegar a ser hijo de Dios, creyente de su nombre, debe obedecer sin duda o sin dilación alguna el ofrecimiento de salvación en este tiempo de la gracia de Dios. No hay otra manera o forma de tener entrada a Dios, nuestro Padre, sino por el consejo de la voluntad divina. Hechos 2:37-42. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 3,000 personas hicieron esta pregunta. 3,000 personas. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este versículo 9 de Ezequiel 16, el Señor dijo: lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, te envolví con lino. Vemos aquí inmediatamente la renovación que Dios hace y su justicia sobre la ciudad de Jerusalén cuando era despreciada y rechazada. Después de haber visto la ciudad erigirse en una hermosa dama que fue recogida, amada, adoptada y embellecida, pasamos a ver un cambio drástico en su juventud y en su madurez. Preguntamos:
¿Qué le sucedió a esta ciudad? Dios dijo que cuando creció y se transformó en una mujer joven y hermosa, llegó a convertirse en una prostituta. El malo y feo origen de su padre y de su madre natural comenzó a notarse otra vez en su naturaleza abominable. Se entregó a la idolatría y le dio la espalda a Dios. Preguntamos, ¿qué pasaría a la bella dama que, renombrada y encubrada, comenzó a declinar hasta convertirse en una meretriz, en una ramera sin pulcritud? Dios usó una descripción vivida para mostrar cuán desnaturalizados y pobres miserables fueron los comienzos de Israel. No hubo nadie que la cuidara al nacer. Todas las demás naciones estaban contra ella desde el principio. No hubo ojo que se compadeciese de ti, dice el texto. Israel fue odiado desde el nacimiento. Si no fuera por el cuidado del Dios del pacto, habrían perecido. Cortar el cordón umbilical, lavar, frotar con sal y vestir al recién nacido eran también actos jurídicos habituales de legitimación. La piel se frotaba con sal para que quedara firme y limpia. En el descuido y abandono del bebé en campo abierto, el padre legalmente renunciaba a todos los derechos y responsabilidades por el niño. Esta es una alusión a las costumbres de algunas naciones paganas y bárbaras que exponían a sus niños en campo abierto para ser devorados por fieras, niños que tenían algún tipo de deformidad o a quienes no podían sostener económicamente. Cuando la Escritura dice, fuiste arrojada sobre la faz del campo, muestra lo perdidos y vulnerables que estaban los abandonados sin Dios. Arrojados al campo abierto, dejados en un desierto donde no es probable que nadie pasase, arrojados donde el frío puede herir de noche y el calor puede abrazar de día, dejados donde anda la bestia salvaje buscando a quien devorar. Tal es el estado de la naturaleza humana. Desnudos, desarmados, indefensos, expuesto a toda clase de fragilidades y peligros de voraces destructores. El favor de Dios transforma a Jerusalén. En Deuteronomio 7:8, Dios explicó la razón por la que puso su atención en Israel para rescatarlos. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os han querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. No fue porque Israel fuera tan asombrosa o tan santa, no. Eran débiles, pobres, miserables, abandonados. Sin embargo, luchaban por sobrevivir y estaban cerca de la muerte, pero Dios pasó y los vio. Cuando todas sus circunstancias y todas las demás naciones dijeron a Israel que muriera, Dios dijo, vive. Él le dio vida y los hizo prosperar como las flores del campo. Bajo el cuidado de Dios, Israel se hizo más grande, más fuerte y madura. Se volvió muy hermosa y llegó a la edad joven y adulta, donde se describe su estado de esta manera. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido. Tu pelo había crecido. Se refiere al vello íntimo.
metafórico del cambio de niña adolescente a mujer. Con el paso de la edad de la inocencia y la llegada de la madurez sexual, la desnudez adquiere tintes morales. Mientras que la desnudez anterior había hecho a la esposita vulnerable a los elementos y a los animales merodeadores, ahora está expuesta a más peligros de otro tipo. Es decir, Israel creció y maduró, pero no se había vuelto tan autosuficiente como para no necesitar más a Dios. El pacto amoroso de Dios con Jerusalén. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En la figura usada por el Señor para describir a Israel y su relación con ellos eran adultos, pero todavía estaban muy descuidados y necesitados. Necesitaban la protección de Dios. Eso se comprende en estas frases contundentes. Dice, extendí mi manto y su provisión, y cubrí tu desnudez. Y Dios le dio ambas cosas. La frase en el verso 8 describe el acto simbólico por el cual el esposo tomaba a su esposa bajo su protección. Ruth 3:9. Más allá de proteger y proveer a Israel, Dios entró en una relación de pacto con ellos. Era un matrimonio de pacto, y Dios pudo decir con seguridad, conforme al pacto, y fuiste mía. En las interrelaciones terrenales de compromiso de matrimonio, la relación matrimonial es la más alta en santidad, porque es la más grande en la experiencia del amor. El lecho y la relación entre casados debe ser limpio, sin impurezas y sin mancilla. Por esta figura, entonces, Dios nos muestra lo que su corazón siente por nosotros y lo que Él desea de nosotros a cambio. Su amor es el más fuerte y tierno, y Él busca la devolución de ese amor con suma lealtad. El cuidado y la generosidad de Dios adornan a Jerusalén. Dios describió su cuidado y adorno de Israel. Los limpió, los ungió con aceite, los vistió de bordado de seda y sandalias de piel de tejón. Dios los atavió con todo tipo de joyas e incluso puso una hermosa diadema en la cabeza de Israel. La palabra para seda en el versículo 10 es una palabra hebrea que no aparece en ninguna otra parte. El uso de este término de valor alto entre las telas de vestir de una hermosa dama destacada significa que la ropa era costosa. Paño bordado, piel de tejón, lino fino. Estas expresiones ocurren con mayor frecuencia en las descripciones del tabernáculo, sus cortinas y las vestiduras sacerdotales. Las referencias al lujoso cuero del que están hechas sus sandalias ocurren solo en contextos relacionados con el tabernáculo. Cuando dice el texto, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, significa que Dios proveyó ricamente para todas las necesidades de Israel.
Además, su alimento especial mencionado, flor de harina y aceite, ocupan un lugar destacado en las ofrendas sagradas. En resumen, Jerusalén, la novia, esposa de Dios, se viste con las vestiduras que visten el santuario y se alimenta con el alimento de sus ofrendas. Eso significa que la relación está bajo un pacto que debe ser inquebrantable. Lealtad, fidelidad, correspondencia mutua y santidad. Debido al generoso amor y cuidado de Dios, Israel sobresalió en belleza y fue elevado a la realeza. Se hicieron famosos entre las naciones y todo fue por la hermosura de Dios que Él puso sobre ellos. No era de ellos mismos, no, nunca. Estimados amigos y hermanos, hemos llegado a la primera parte de este capítulo de Ezequiel 16. Mañana, con el permiso del Señor Jesucristo, seguiremos con la segunda y última parte de este hermosísimo tema. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por darme permiso de compartir tu divina palabra. Gracias porque cada día más aprendemos. Gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste, escudriñad las Escrituras porque en ellas tendré la vida eterna. Y ellas son las que hablan de mí. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.